Bueno, siempre es una tremenda bendición poder compartir la palabra de Dios. Así que en este día tenemos también un mensaje del Señor para nuestras vidas. Y tiene que ver con que Dios nos está despertando la evangelización. Tú puedes ser una persona que lleva años en la vida cristiana o puedes ser una persona que tan solo lleva poquito tiempo, ¿no? Y puedes preguntarte qué será la evangelización. La evangelización básicamente es la actividad que radica en llevar el mensaje de salvación a través de la obra de Cristo a todo ser humano. Y por cierto, por medio de este coronavirus, Dios está extendiendo el evangelio de salvación a los pueblos del mundo que aún no han sido alcanzados. Quiero contarte que por más de 2000 años, bueno, estamos en el 2020, pero más de 2000 años, ¿no? La persecución ha tratado de detener a la iglesia. Y el resultado de ello, contrariamente a lo que nosotros podemos pensar, ha sido la expansión del evangelio. Y nosotros podemos darnos cuenta que aún en medio de esta pandemia, que nosotros podemos pensar, y muchas personas dijeron, la iglesia, ¿qué va a pasar con ella? ¿Será que se va a acabar la iglesia? ¿Se van a acabar las reuniones? Podemos darnos cuenta del mismo principio. En medio de esta pandemia, la expansión del evangelio ha crecido sobrenaturalmente. En esta pandemia hay más gente asistiendo a las iglesias, aunque por mientras nos estamos congregando de forma virtual. En esta pandemia hay mucha más gente que está buscando a Dios. En esta pandemia las iglesias están orando como nunca antes. En esta pandemia mucha gente que se había apartado de los caminos del Señor en todas las iglesias está volviendo a donde siempre fue su casa. Entonces nos damos cuenta que humanamente nosotros pensamos que algo malo, Dios lo transforma siempre en algo bueno porque tiene un propósito bueno y eterno con todas estas cosas. A la iglesia nos podrían perseguir, pero nunca van a poder evitar que la iglesia de Cristo se multiplique. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido en su palabra que las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia. Y Dios sabemos que ha cumplido en el pasado, cumple sus promesas y por cierto las cumplirá en el futuro. Y este también es un mensaje de esperanza en medio del dolor, saber que la iglesia va a prevalecer, que no hay forma, no hay poder, no hay absolutamente nada que pueda detener el avance de la iglesia de Cristo. Las persecuciones, las calamidades, las enfermedades, lo que usted quiera. Dios las usa también como una estrategia para alcanzar el mundo por medio del evangelio. Y tal vez nos parezca extraño conectar el coronavirus con la evangelización, porque ahora mismo usted sabe que se están impedidos los viajes, aun cuando se están abriendo paulatinamente en algunos países, pero muchas cosas están limitadas. Entonces uno puede pensar, ¿cómo va a llegar el evangelio si las cosas están limitadas? Dios sabe cómo hace las cosas, pero nosotros somos testigos de evidenciar cómo en este tiempo donde pensamos que la iglesia iba a retroceder, la iglesia ha avanzado de una forma sobrenatural. Hoy más gente se congrega, más gente busca a Dios, más gente se ha evangelizado, más gente está conociendo el mensaje de salvación en Cristo. Entonces Dios ha usado y usa el sufrimiento y la agitación en toda la historia para el mismo principio, mover su iglesia hacia donde debe ir. Considera, por ejemplo, cómo Dios sacó a su pueblo de Jerusalén y lo envió como misioneros, que ellos comenzaran a expandir el mensaje de salvación a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Los chilenos siempre decimos que estamos ahí en la Biblia porque el Señor dijo en esta palabra que es Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros miramos el mapa del mundo, nos damos cuenta que Chile definitivamente es el último de la tierra, ¿no? No hay nada más al último que Chile, en la Antártica, ¿cierto? Lo último. Pero ¿qué es lo hermoso que dice que en Hechos capítulo 2 vino el derramamiento del Espíritu Santo? Y Jesús está dando la promesa en Hechos 1 que recibiríamos poder, el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser testigos. Partía en orden, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En todo lugar el evangelio tenía que expandirse. El evangelio, recuerden, es el mensaje
de salvación en Cristo Jesús. O sea, yo puedo evangelizar a una persona muy sencillamente explicándole que la persona está en una condición caída, que la Biblia llama que todos estamos en pecado, somos pecadores porque nadie puede cumplir con la ley perfecta de Dios y por tanto estamos destituidos de su gloria. Pero Dios en su inmenso amor mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a pagar el precio que a nosotros nos correspondía como pecadores. Y entonces solamente en Cristo nosotros tenemos salvación y vida eterna. Eso es el Evangelio en términos muy sencillos. Compartir el hecho de que Cristo murió por ti y resucitó por ti para darte vida y vida eterna. Entonces esta historia del libro de los Hechos, que es el único libro histórico del Nuevo Testamento, relata la historia de la iglesia real, la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva. Dice ahí que el mandato del Señor era que recibiríamos poder y seríamos testigos en todo lugar hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué fue necesario? Miren lo que empezó a pasar en el libro de los Hechos. ¿Qué fue necesario para hacer que la iglesia se moviera, ¿no? ¿Qué empezó a pasar? Porque nosotros vemos que en Hechos capítulo 8, 7 capítulos más adelante, el versículo que usted está viendo, parece que la misión, la evangelización, las misiones se habían estancado. Entonces vemos que la misma historia que yo les voy a contar es el mismo principio que estamos viviendo hoy. ¿Qué tuvo que pasar para que la iglesia se moviera hacia las misiones? En el capítulo 7 del mismo libro de Hechos aparece la muerte de Esteban y la gran persecución que vino después. Esto es una escena realmente difícil, triste. Dice que Esteban, que fue el primer mártir entre los cristianos, cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. A él lo estaban matando a piedrazos. ¿Por qué lo estaban matando? Por ser cristiano. O sea, la persecución es algo real en los tiempos bíblicos y ahora. No les sorprenda que empiecen a prohibir las reuniones cristianas. En otros lugares le están haciendo la guerra a muchos pastores para que no puedan hacer sus reuniones, siendo que los malls están abiertos, todas las cosas están abiertas para que se congregue la gente por miles, pero a veces iglesias de 100, 200, 300 personas no le permiten funcionar. Vamos a ver eso porque es algo real. Hay una persecución real que se va a desatar contra la iglesia de Cristo, pero no se angustie. Si usted realmente es del Señor, usted va a entender que eso Dios lo va a usar para que el evangelio fluya con mucho más poder. Eso pasó en el libro de los Hechos. Mataron a Esteban, dice que cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Tan pronto como Esteban murió, dice la Biblia, se desató una gran persecución contra la iglesia cristiana. O sea, mataron a un cristiano y empezaron a perseguir la iglesia. Como usted está viendo en pantalla, dice que aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Al revés de lo que nosotros podemos entender. Mataron a Esteban, empezaron a perseguir la iglesia, pero ¿qué produjo la persecución de la iglesia? Produjo que muchas vidas, dice ahí, excepto los apóstoles, se empezaran a dispersar por otras regiones. ¿Y qué tuvo como consecuencia eso? Que aquellos que se dispersaron empezaron a predicar la palabra por donde quiera que iban. O sea, contrariamente a lo que humanamente podemos pensar, el evangelio se expandió en medio de la persecución. Y es así como actúa Dios. Por eso le decía que nosotros somos testigos de cómo en esta pandemia se ha expandido mucho más el evangelio de Dios. Porque Dios usa las dificultades, las persecuciones, las calamidades para que su evangelio se expanda por todo lugar. Así es como Dios hizo que la gente se moviera y así es como Dios también hace hoy día que nosotros nos movamos en medio de esta pandemia y nos sintamos motivados y desafiados a que entonces este sea el tiempo donde usted comparte el evangelio. Es tan sencillo compartir hoy día una invitación a una reunión, es tan sencillo compartir un link, pero mucho más importante que usted vaya un poquito más allá y comparte el evangelio y le explique a la persona algo tan sencillo como que somos pecadores y la única forma de ir al cielo es yendo al Salvador, a Cristo que pagó por nosotros, en arrepentimiento y en fe. No hay otra forma, es muy sencillo el evangelio. Y usted puede compartirlo porque lo entiende perfectamente. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Por eso que nosotros a veces pensamos mal de lo que está pasando.
y Dios está haciendo algo tremendo. Pero la certeza que podemos tener es que la misión del Señor se cumplirá con toda seguridad. Nunca dude de lo que Jesús dijo en su palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, pase lo que pase, la promesa del Señor se va a cumplir. La iglesia no va a retroceder, no va a desaparecer, pueden hacer lo que quieran, y como la iglesia es del Señor, la iglesia no va a haber derrota. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades significa la maldad misma, ¿no? En términos concretos está ilustrando el lugar de muerte, el mismo infierno, en términos generales. Ni el poder del infierno va a prevalecer contra la iglesia, ni obras del diablo va a prevalecer contra la iglesia, menos lo que el ser humano quiera hacer contra la iglesia, nunca va a prevalecer. Cuando la iglesia más creció fue cuando más la persiguieron. Cuando la iglesia más se expandió fue cuando vivió mayor dificultad, mayor opresión. Entonces aquí tenemos una promesa que usted debiera grabar en su corazón, porque la dio Jesús y la va a cumplir. Edificaré mi iglesia, el mismo Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y por qué le digo que se va a cumplir? Porque el mismo Jesús en Mateo capítulo 24 asegura y dice esto tan maravilloso, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Está asegurando que el evangelio del reino, el que le acabo de explicar, ese es el evangelio, que Cristo murió por ti, Cristo murió por los pecadores, y la única forma de tener salvación, de ir al cielo, es a través de Él. Se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo pregunto, ¿cuánta gente quiere que esto se acabe e ir al cielo? Mucha, ¿cierto? Yo me imagino que muchas personas dicen, yo quiero que se acabe este mundo caído, aun cuando somos agradecidos de la vida que tenemos, pero sabemos que nos espera una eternidad sin pecado, sin dolor, sin sufrimiento, sin nada. Quisiéramos irnos, ¿no? A veces la gente anhela el fin de este mundo para pasar realmente a la nueva tierra y al nuevo cielo, que es el lugar donde morarán aquellos que se hayan convertido a Cristo. Pero dice ahí, el evangelio del reino se predicará a todo el mundo. No dice tal vez se predique, asegura que se predicará. La pregunta es, ¿a quién le está predicando usted el evangelio del reino? ¿A cuántas personas usted se ha dispuesto para llevarle el mensaje de salvación? Vamos a ver que es una tarea para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros sin excepción. Entonces, humanamente podemos ver que esta pandemia puede ser un estorbo para las misiones, ¿no? Puede ser un estorbo para la evangelización. Yo personalmente lo dudo porque he visto lo contrario y veo que se cumple la palabra de Dios. Con mucha frecuencia en la Biblia los caminos de Dios incluyen aparentes contratiempos que resultan en grandes avances para la obra del Señor. Y Dios suele obrar de esta manera, no menosprecie las formas que Dios tiene, ni desconozca lo que Dios hace, porque su palabra es clara en decir que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Por cierto que esta pandemia es parte del propósito de Dios para que la gran comisión que la vamos a ver después se cumpla, para que la evangelización mundial se cumpla, para que realmente el evangelio llegue a todo lugar sin excepción. Yo recuerdo muchas veces cuando la gente me preguntaba, ¿y cómo va a llegar el mensaje de Cristo a culturas o a países donde hay otras religiones y fueron formados en otras cosas? Mira, no te preocupes, Dios sabe cómo lo hace, pero nosotros los cristianos somos responsables de llevar el evangelio a todas las criaturas que Dios ponga por delante. No te preocupes, que Dios sabe lo que hace y Él sabe cómo va a llevar misioneros para hablarle a esos pueblos que tú tanto te preguntas. El evangelio va a ser conocido en todo lugar porque lo promete Jesús. Será predicado el evangelio a todas las naciones. Apocalipsis capítulo 5 dice que la obra de Cristo, la sangre de Cristo, no se derramó en vano, porque con esa sangre, dice la palabra de Dios, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto es hermoso porque Cristo no derramó su sangre en vano. Cristo derramó su sangre para que realmente el evangelio llegue a muchas vidas.
Dice que con su sangre nos ha redimido. ¿Qué significa eso? Que nos rescató. ¿De qué nos rescató? De una condenación eterna al ser pecadores. Con su sangre nos redimió, nos rescató para Dios. Pero es mucho más lindo lo que dice también después. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dios no hace acepción de personas. Qué hermoso es saber que es para todo linaje, para toda lengua, para todo pueblo y para toda nación. Y en una sociedad que hoy día estamos viviendo que a veces vemos tanta discriminación, el Evangelio nos está diciendo que nos preocupemos de llevarlo a cabo a todo ser humano. Esa es nuestra labor, llevar el Evangelio a todo ser humano, dejando los resultados en las manos de Dios. Qué lindo saber que es de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Los seres humanos levantamos tantos muros, muros políticos, muros sociales, muros étnicos, muros económicos. Qué hermoso es saber que en el Señor esos muros se caen y nos amamos con los peruanos, nos amamos con los bolivianos, nos amamos con los ecuatorianos, nos amamos con los venezolanos, nos amamos con los argentinos. Somos una sola familia en Cristo. No menospreciamos a nadie. Por eso que delante de Dios, la iglesia de Cristo, todos somos exactamente iguales delante del Señor. Su sangre nos ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces esta pandemia también va a servir para completar la gran comisión, ¿no? ¿Qué es la gran comisión? El gran mandato del Nuevo Testamento está en Mateo 28 y dice la palabra de Dios, a lo mejor algunos lo han escuchado, pero creo que muchas vidas que pueden estar escuchando a lo mejor nunca han oído realmente qué significa la gran comisión y por qué es el gran mandato que Jesús nos dejó. Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque antes de encomendar este mandato, no aparece en su pantalla, pero el versículo anterior dice el Señor: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús está comprobando su autoridad como Señor resucitado, Rey de reyes y Señor de señores. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, con esa autoridad dice, por tanto, a raíz de eso, de que tengo toda la autoridad como el Señor, les digo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y promete: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo le marqué en la pantalla 3 verbos que están en gerundio. Los verbos son id, bautizando y enseñando. Por tanto, el gran mandato no es ni ir, ni bautizar, ni enseñar. El gran mandato es hacer discípulos. Evangelizar a alguien. Traer gente a los pies de Cristo. Enseñarle las cosas que usted ha aprendido. El gran mandato es hacer discípulos. Los demás verbos están en gerundio. Id, bautizando y enseñando. Lo que está diciendo en términos concretos y entendibles para cada uno de nosotros. Dice: mientras vayan por la vida, hagan discípulos. Mientras vayan en el metro, vayan compartiendo el mensaje del Evangelio. Mientras vayan juntándose con amigos, amigas en su casa, en el vecindario, compartan el mensaje de salvación en Cristo. Mientras estén trabajando en su oficina, compartan de Cristo a la gente. Mientras vayan, hagan discípulos de Cristo o discípulas de Cristo. Y después dice: ¿de qué manera? Cuando la persona llega, ahora no podemos hacerlo porque estamos en medio de una pandemia, pero el día de mañana es muy lindo cuando la persona se bautiza delante de la iglesia reconociendo su nueva vida en Cristo y dando testimonio de su fe en el Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después que viene, enseñándoles. ¿A qué? A que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor. Esa es la forma de ser discípulo. Mientras yo vaya por la vida, voy compartiendo de Cristo, invito a una persona a la iglesia para que sea bautizada, y en la medida que yo pueda, le enseño. ¿Qué le enseño? Lo que he aprendido. Lo que he aprendido, lo poquito que he aprendido, ya lo puedo compartir. ¿Para qué me lo voy a guardar? ¿Para qué me voy a quedar con esos regalos preciosos que Dios me ha dado? Comparta lo que Dios le ha dado.
Si tan solo sabe el Evangelio, que solamente en Cristo hay vida eterna, comparte ese regalo con muchos. ¿Qué es lo hermoso que dice el Señor? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando yo me dedico realmente a ser discípulos, a evangelizar al mundo, y para eso no tengo que tomarme un avión a la China, a Europa. No. Dios nos está mandando que todos salgamos. Hay gente que va a ir a misionar a otros países, por supuesto. Pero eso nos tiene que hacer entender algo muy importante. Que yo también tengo que ser un misionero o una misionera en mi corazón. Quizás no voy a viajar a otro país, pero Señor, en el lugar donde tú permitas que yo me mueva en el día a día, voy a evangelizar. Voy a misionar. Por tanto, todo cristiano, toda cristiana está llamada a ser una misionera, un misionero. ¿En qué sentido? Que yo quiero compartir el evangelio de salvación en Cristo a toda criatura que Dios me ponga por delante. Aunque tan solo viva toda una vida en mi ciudad. Dios también se encarga de, por otro lado, levantar misioneros que visiten otros países. Pero no todos van a salir. Pero entonces no nos quedemos en pensar que solamente podemos evangelizar cuando vamos a otro país. No. Hagamos las misiones en el lugar donde Dios nos puso. Nuestro vecindario, nuestra familia, nuestro lugar de trabajo. Es el campo misionero que Dios le regaló para que usted comparta a esas vidas la salvación eterna. ¿Cuál es la promesa de Cristo? Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Yo quiero que el Señor esté conmigo hasta el fin del mundo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Dedicarme a este gran mandato. Por eso se llama la Gran Comisión. Mucha gente se pregunta, ¿cuál es la misión de la vida? Bueno, aquí tiene una grata, preciosa, certera y profunda respuesta. ¿Cuál es la misión de mi vida? Evangelizar a otros. Y esto es muy hermoso porque no es solamente obedecer al Señor por obedecer, nos hace bien. Cuando tú te preocupas de otra vida, te hace bien. Cuando tú empiezas a evangelizar otras vidas, te hace bien. Cuando tú miras aquí en la iglesia, en el grupo de damas o en el grupo que sea, tú puedes gozarte y decir, Señor, esta persona está aquí hoy día disfrutando de la iglesia y tú me usaste a mí. Yo le evangelicé. Y no es para darme gloria a mí, es para darle gloria a Dios, pero para saber que estoy haciendo entonces el trabajo que Dios me encomendó. Aquí todos debiéramos decir, Señor, aquí está la persona que yo traje y todas estas personas se están congregando. Señor, estas son mis trabajos delante de ti. Por eso Jesús fue tan claro y dijo, no hagan tanto trabajo y tanto tesoro aquí en la tierra, hagan tesoros en los cielos. Esto es hacer tesoros en los cielos. Este trabajo para Dios es hacer tesoros en los cielos. Sabio, dice la Biblia, o sabia, es aquel que gana almas, aquel que evangeliza, aquel que trae personas a los pies de Cristo, a su iglesia, principalmente para que ahí conozca al Señor y conozca la predicación de su palabra. Entonces Cristo promete estar con nosotros, pero nosotros debemos desarrollar la misión de nuestra vida. Piensa en esto, cuando yo escucho testimonios de alguien que oró por alguien, que visitó a alguien, que invitó a alguien, versus alguien que está centrado en su vida y en sus problemas. ¿Qué vida es más feliz? La que está preocupada de evangelizar, de invitar a otras mujeres, otros hombres, otras personas a la iglesia, la que está preocupada de hacerle bien a otros, o la persona que está centrada en sus problemas. Definitivamente siempre se va a cumplir la misma realidad. La persona que está centrada en sus problemas va a vivir sumida en una profunda depresión porque no ha entendido cuál es la misión de su vida. Cuando yo salgo de mi egocentrismo y empiezo a preocuparme por los problemas de otros, a orar por los enfermos, a compartir de Cristo, a pensar a qué amigo o amiga estoy invitando cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada sábado, su vida se va a empezar a contentar. Porque la Biblia dice, más bienaventurado, más dichoso, más feliz es el que da que el que recibe. Dios promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero nosotros debemos dedicarnos ¿a qué? A ser discípulos, a ser discípulas, a evangelizar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. No sé evangelizar. Ya usted ha escuchado los videos de cómo evangelizar. Ya usted ha escuchado el video del Evangelio. Es muy sencillo compartir el Evangelio. El Señor promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si usted recuerda Mateo capítulo 1, el primer Evangelio de la Biblia es Mateo, comienza justamente con el nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros. La presencia personal y capacitadora del Señor es la que nos da vida y nos promete estar con nosotros a todos sus seguidores. Por eso cuando dice con nosotros, ¿quiénes? Los seguidores reales de Cristo, su iglesia. Entonces entendemos que solo en su poder es posible llevar a cabo la gran comisión. Recuerden el que vimos
El versículo que vimos en Hechos capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos capacite, nos llene, nos dé ese poder de Dios para nosotros cumplir con la misión que Dios nos dio en esta vida, evangelizar a toda criatura o hacer discípulos. ¿Qué le aconsejo? No dedique su vida a ser tesoro en este mundo. Como escuchamos un testimonio tan lindo hace unos momentos de esta persona con una riqueza tremenda, que la hija dio testimonio de qué valió hacer tesoros toda la vida, de qué valió hacer tanta plata, de qué sirvió hacer tanto trabajo, de qué sirvió estar centrado tanto en mis cosas. Y la Biblia lo dice exactamente igual. Marcos 8:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué? ¿De qué le sirve al ser humano dedicar la vida completa a mis cosas, mi trabajo, mis propiedades, mis cosas, mis deseos, mis finanzas, mi fortuna, mis cosas? ¿De qué me sirve si cuando una persona va a la tumba no solamente se va sin nada, sino que este pasaje está diciendo algo mucho más fuerte? Si pierde su alma, si esa persona se dedicó a hacer muchas cosas y no conoció a Cristo, su alma se fue a una condenación eterna sin Cristo. No es solamente el morir sin llevarme nada, sino que además irme a una condenación eterna. El Evangelio es que Cristo me ofrece la vida eterna si yo voy a Él en arrepentimiento y fe. Hijos de Dios, no nos dediquemos a hacer tesoro en este mundo. La Biblia dice que usted no se enrede, por favor, en los negocios de esta vida. No se enrede en los negocios de esta vida. Qué triste es decir, tengo 30, 40, 50, 60, 70 años y me he dedicado solamente a los negocios de este mundo, a los negocios de la vida, a mi trabajo y a mis cosas. Qué triste una vida así. ¿Para qué viví? O lo que dice este pasaje, ¿de qué me sirvió vivir para mí mismo y terminar perdiendo mi alma? ¿De qué me sirvió el paso por este mundo? Tantos años para no comprender que yo debo vivir para Cristo y para evangelizar a otros, para hacerle bien a otros, para amar a otros más que ponerme yo como el más importante o la más importante de la vida. Qué bendición es vivir bajo los parámetros de Dios, porque Dios nos llama a dar, a preocuparnos de otros. ¿Quiere usted una vida contenta? ¿Quiere salir de la depresión? ¿Quiere salir del desánimo? ¿Quiere salir del desaliento? Empiece a preocuparse de otras vidas. Va a ver como un efecto sobrenatural su vida empieza a contentarse. Va a ver cómo sobrenaturalmente su vida sale de la depresión, porque se va a empezar a preocupar de hacerle bien a otras vidas, a salir de su cascarón de egoísmo y a preocuparse que hay una persona al lado que tiene cáncer, hay otra que está viviendo algo muy difícil, hay otra que necesito traer a los pies de Cristo, hay otra que necesito evangelizar, hay otra que yo necesito orar por él, por ella. Hágalo. Le desafío a que lo haga. Hágalo esta misma semana, empiece a preocuparse de otras vidas y deje de preocuparse de su vida. Si usted se preocupa de otras vidas y busca las cosas del reino de Dios, Dios se va a encargar de todas sus cosas. Miren lo que dice para terminar el propio Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 34. Dice algo muy hermoso. Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. No solamente Cristo en Mateo 28 nos está dando un gran mandato, la gran comisión, para que la hagamos todos nosotros, sino Él además nos mostró con su vida que Él se dedicó a eso. Y yo con esto no estoy diciendo que usted deje de desarrollar sus labores, su trabajo, no. Pero entendamos que el trabajo, Dios nos dio solamente el trabajo como un medio para proveernos, para vivir. Pero el trabajo no es nuestra vida. La vida es Él. Jesús fue claro en decir, yo soy la vida. El trabajo es un mero medio que Dios nos provee para proveernos para que podamos vivir y para nuestras necesidades. Lamentablemente el ser humano ha transformado el trabajo en un ídolo y el dinero en un ídolo. Y ahí está el problema. No podemos hacer la gran comisión cuando tenemos el Dios dinero y el Dios trabajo puesto por sobre el Dios de la Biblia. Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. ¿Qué tal si nosotros dijéramos eso? Mi comida de aquí en adelante, o sea, lo que realmente me va a importar en la vida, es seguir al Señor. Y completar el trabajo que Él también me envió a mí. También te envió a ti que estás escuchando este mensaje. También es para ti. La gran comisión también es tu responsabilidad. Hay muchas vidas que no han sido alcanzadas porque tú y yo no le hemos llevado el mensaje de salvación y no le hemos hablado de Cristo.
no le hemos predicado el evangelio de salvación. Hagamos el trabajo que Dios nos encomendó en esta vida. No perdamos los años de vida que nos quedan. Y hagamos lo que Dios nos manda en su palabra. Lo único que va a permanecer son las cosas de Dios. Lo único que no se va a destruir al final de esta vida son las cosas eternas. Por eso Dios nos manda a centrarnos en esto y no tanto en lo mundanal, no tanto en lo material. Porque todo eso va a perecer, dice su palabra. Pero la palabra de Dios, la obra de Dios, las personas salvadas y todo el reino del Señor va a permanecer para siempre. ¿A qué vas a dedicar tu vida, hijo de Dios o hija de Dios? ¿A completar el trabajo que Él nos encomendó? ¿O a vivir para nosotros? Vidas tristes. Cuando vivimos para nosotros mismos, nos damos cuenta que nos volvemos tristes, desalentados, amargados, y no le encontramos sentido a la vida. Y no le encontramos sentido a la vida porque no entendemos cuál es la misión de la vida. Pienso que Dios con algo muy sencillo te está diciendo y te está dando luz de una revelación que ya está en su palabra. La misión de la vida es que tú compartas el evangelio a otras vidas, que te preocupes de otras vidas, que le hagas bien a otras vidas. Tu vida va a salir del hoyo cuando tú empiezas a trabajar y a vivir conforme al diseño eterno de Dios para hombres y mujeres. Es cierto que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, ¿no? Pero quisiera terminar con esta reflexión. Si fuimos comprados con la sangre de Cristo, a la luz de la palabra entendemos entonces que nuestras vidas ya no nos pertenecen. Nuestras vidas son de su posesión y para su uso. Si tú realmente eres de Cristo, tu vida ya no te pertenece, porque dice la Biblia que fuiste comprado a precio de sangre. Qué importante que nosotros aprendamos a vivir conforme a la Escritura. Si Jesús me compró a precio de sangre para salvarme, mi vida le pertenece a Él. Es de su posesión y para su uso, no para mi uso. Eso significa que mi vida es un ministerio, un servicio, y el ministerio, el servir a Dios, es mi vida. No existe una separación entre la vida y el servicio. No existe una separación entre la vida y el ministerio. No existe una separación entre la vida y la iglesia, que es muy importante. La iglesia no es un lugar al que asisto como puedo asistir a un club de tenis. Mi vida es Cristo. No hay una separación entre mi vida y el Señor. Y si la iglesia es el cuerpo del Señor, con mayor razón. Esto quiere decir que nosotros debemos vivir para el Señor, trabajar para el Señor, relacionarnos entre nosotros como iglesia, ayudarnos entre nosotros, ser como la iglesia primitiva que relata el propio libro de los Hechos, la verdadera iglesia de Cristo, y vivir con una mentalidad de ministerio, de iglesia, de servir a Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque yo quiero contarle que, antes de que oremos, que la misión de la iglesia también, ¿sabe cuál es? ¿Para qué existe la iglesia?, puede preguntar la gente. Si nosotros realmente vamos a la Escritura, nos damos cuenta que la misión, el propósito de la iglesia es evangelizar al mundo. Para eso Dios la formó. Para eso Dios nos plantó dentro de una iglesia. Tú y yo somos iglesia. La iglesia la constituye los creyentes. No es un edificio, no es un lugar, no es una denominación. La iglesia son los genuinos creyentes en Cristo a lo largo de todo el mundo. Somos iglesia. Y la misión de la iglesia es evangelizar al mundo. Si somos la iglesia y no estamos evangelizando al mundo, no estamos cumpliendo con la misión por la que tiene Dios nuestras vidas en esta tierra. Es el propósito de Dios con nosotros, su iglesia. Llevar el mensaje de salvación a todo ser humano en la tierra. Si usted ve algunos de nuestros videos, dice claramente, como iglesia, antes de las reuniones, ahí se pueden conectar un poquito antes también, ven esos videos que son informativos y muy buenos. Dice claramente, nuestra visión como iglesia es desarrollar una iglesia fundamentada en las Escrituras para darle gloria a Dios y a través de ella llevar el evangelio de salvación a todo el mundo. Eso es lo que le da gloria a Dios. Que su iglesia despierte a evangelizar. Que su iglesia en este tiempo despierte
realmente a compartir el mensaje. Tenemos tantas facilidades para hacerlo hoy día. Tenemos las redes sociales, el internet, el WhatsApp. Tenemos muchas cosas que las podemos usar para bien de la obra de Dios. Pero tenemos que entender que esta misión que Dios nos llama es como cuerpo. Tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que ponernos de acuerdo y hacerlo todos. ¿Qué cosa? Evangelizar a toda persona que Dios me ponga por delante. Mi conexión con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, recuerda, no es un mero aporte individual. Yo soy la iglesia misma. Tú y yo somos la iglesia. Por tanto, todo lo que hacemos, lo hacemos corporativamente. Oramos juntos también. Estamos comprometidos en orar. Pero cuando leemos esto, debemos estar comprometidos todos nosotros y todas nosotros en evangelizar. Pienso que el mayor honor de mi vida, y tú también debes entenderlo así, el mayor honor de tu vida es que Dios te escogió. ¿Qué importan los títulos, los diplomas y tantas cosas? No le digo con esto que usted no se desarrolle, no estudie, hágalo. Pero no me voy a dedicar toda la vida a buscar títulos y honores en este mundo. El mayor honor es que el Rey de Reyes y el Señor de Señores te escogió a ti y a mí. No hay privilegio más grande que eso. No se trata de un alcalde, no se trata del presidente de la República. El Dios, creador de todas las cosas, te escogió. Si no entendemos que ese honor es mucho mayor, no vamos a entender el privilegio de que Dios nos escogió. ¿Para qué? Para ser instrumentos, para que muchas otras vidas conozcan a Cristo. Este es un tiempo para evangelizar, hijos de Dios. Este es un tiempo para que tú y yo nos dispongamos realmente a compartir el mensaje de salvación a muchas vidas, porque no sabemos lo que viene mañana. No sabemos, pero sí sabemos lo que Dios ha prometido. Será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonios a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y tenemos la certeza de que nada podrá destruir a la iglesia. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo quiero invitarte a que inclines tu rostro donde estés escuchando, en tu casa, en tu lugar de trabajo. Cierra tus ojos, por favor. Yo quiero invitarte a orar en esta noche y a pedirle al Espíritu Santo, amado Espíritu de Dios, que Él convenza nuestros corazones. Su palabra dice que el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Pero también es quien lleva a cabo la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos lleves a ser parte de la gran comisión. Que no seamos cristianos pasivos, cristianas pasivas, sino entender que tú pusiste una misión en nosotros como iglesia, para cada creyente sin excepción, que cada uno destine su vida a llevar el mensaje de salvación en Cristo a muchas vidas, a que mientras estemos en esta tierra nos dediquemos siempre a ser discípulos, a traer a muchas personas a los pies de Cristo, porque así fue la vida de Jesús. Su comida fue obedecer al Padre y completar la labor que el Padre le había encomendado. Permítenos como iglesia despertar en este tiempo a la evangelización, a hablar de Cristo, a multiplicarnos, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Señor, que seamos portadores de luz en un mundo que está lleno de oscuridad. Danos valentía si alguno teme. Danos denuedo para hablar si alguno piensa que no puede hablar a una persona del Evangelio. Pero que nuestros corazones te digan en esta noche: heme aquí, envíame a mí, Señor. Padre, te adoramos en esta noche, te bendecimos en el nombre precioso de Jesús.